el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y nos ha dado vida y nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad y nos permite luchar en contra del pecado y nos permite crecer a la estatura perfecta cada día hasta que muramos y Cristo vuelva en gloria. Él está haciendo la obra en nuestro corazón, pero aún ahí, cuando esto es un milagro extraordinario, falta mucho más. Falta mucho más que conocer de la presencia de Dios. Jesús nos invita a que oremos pidiendo a Dios que venga a la tierra con su gran esplendor glorioso. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El desarrollo del reino de Dios en la tierra. Dios hizo pactos que se dirigían particularmente a los problemas que vivían las personas en cada etapa particular del reino. Y hay 4 etapas históricas en la Biblia con respecto al reino. Una se le conoce como la historia primigenia. ¿Alguien sabe qué es la historia primigenia? La de Adán y Eva, ¿hasta cuándo? Hasta Noé, un poquito más, hasta antes de Abraham. Básicamente Abraham es el parteaguas y empieza la historia del pueblo de Dios, como pueblo. Antes de Abraham se le conoce como la historia primigenia. La historia primigenia, ¿se acuerdan? Moisés se las escribe a los que salieron de Egipto. Ahora, hoy vamos a ver un poco acerca del pacto con Egipto y me gustaría nada más aquí empezar a que veas un detalle importante con Moisés. No, con Moisés. Toca Moisés, ya estamos en Moisés. Espero, a ver, sí, es con Moisés. Egipto. Moisés está sacando a un pueblo de Egipto y a ellos les escribe el libro de Génesis para que ellos puedan entender que salir de Egipto es lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Entonces, nada más que cuando nosotros decimos Egipto, desierto, pensamos en un pueblo y me gustaría aquí hacer un parteaguas. Son 2 pueblos, son 2 generaciones. Una es, vamos a poner a estos de este lado, a los padres, los que salen de Egipto, los que se mueren en el desierto, los que no entran en la tierra de Canaán. En el desierto nace una generación y algunos niños que nacen en Egipto, pero ya no cuentan entre esta generación, cuentan entre la siguiente generación. Ellos salen de Egipto, pero son niños. Y en el desierto nace toda una nueva generación que es los que entran en la tierra de Canaán. Ellos salen de Egipto con Moisés y estos entran con Josué a la tierra de Canaán. Ok, ¿a cuál de las 2 Dios les hizo el pacto? A los padres. Ok, ¿a quién le escribe Moisés el pacto? A los de acá. Ok, la historia del Éxodo es la historia de los padres que Moisés se las escribe a los hijos. ¿Por qué? Para que no se les olvide. Hay algo que se conoce como que Dios es un Dios encarnacional. No se refiere solamente a que Dios se hizo hombre en Jesucristo, sino que Dios se da a conocer a través de la historia de su pueblo y de su iglesia. Dios se manifiesta a través de en su iglesia, y ese entendimiento que la iglesia tiene o que el pueblo de Dios tiene es palabra de Dios, no solo para ellos, sino también para las generaciones que vienen. Y aquí, en esta generación, había problemas. En esta otra generación, habían problemas. Parte era que muchos de los que estamos aquí no son hijos de Dios. Eso queda claro porque se rebelaron contra el ungido de Dios que era Moisés y Dios se encargó de defender a Moisés. Y aquí hay algo importante. Esa generación se rebeló contra Moisés y Moisés no se defendió. ¿Quién defendió a Moisés? Dios. Dios abre la tierra y se traga a todos aquellos que estaban diciendo que estaban en contra de Moisés. A esta generación Dios no iba a abrir la tierra y se los iba a tragar. Así es que Moisés defiende su legitimidad como autoridad sobre Israel en nombre de Dios. Entonces, cada uno de ellos tenía sus respectivos problemas. Estos eran quejosos y rebeldes, pero estos
no conocían a Dios. Y en un sentido no conocían a Dios. No puedo decir que no conocían a Dios, que no tuvieran una relación personal con Dios, porque eso todavía no se desarrollaba en ese tiempo de la historia bíblica. Me refiero a que ellos no conocieron las plagas en Egipto. Ellos no cruzaron el Mar Rojo. Ellos fueron los que cruzaron el Mar Rojo. Ellos la nueva generación no vio el monte Sinaí temblar y los truenos y los relámpagos. La nueva generación no tembló al estar delante de la presencia de Dios y le dijeron a Moisés: ve tú, ándale, habla con Dios y lo que vengas a decirnos nosotros lo vamos a tomar como si fuera palabra de Dios y te vamos a obedecer como si Dios nos estuviera hablando. La nueva generación no fue así. Es que a la nueva generación Moisés le tenía que explicar: te rebelas en contra de el ungido de Dios y te estás rebelando en contra de Dios, como tus padres. Por eso tus padres se murieron. Por eso tus padres no van a entrar a la tierra prometida. Por eso él tampoco entró a la tierra prometida. Entonces, Dios, a través del establecimiento de su reino, Él administra este establecimiento del reino a través de los pactos. Y en cada una de las etapas históricas del pueblo de Israel, Dios se revela con un pacto que satisface las necesidades de cada una de esas generaciones. Les estaba definiendo su propósito de existencia a Adán y Eva y les dice: ustedes van a llenar la tierra y hasta juzgarla. Son imágenes de Dios y van a multiplicarse y van a hacer que en toda la tierra se dé a conocer que yo soy Dios. En Noé, cuando había incertidumbre porque Dios había destruido toda a la raza humana, excepto a una familia, Dios hace un pacto con ellos de estabilidad en donde les dice: yo voy a asegurarme de que no vuelva a pasar, yo no voy a hacer otra vez esto de destruir a toda la raza por el agua, así es que tú puedes tener la certeza de que Dios ha de hacer de ti una gran nación. Y aquí, si sigues la idea, es el mismo pacto, que Dios te va a llevar a gobernar la tierra y a que en toda la tierra se dé a conocer que Dios es el rey por sus imágenes. En el pacto de Abraham, Dios le dice: yo te voy a dar hijos innumerables y te voy a dar tierra. La promesa, y Abraham le dice a Dios: gran cosa me has prometido, cosas que yo no soy digno, porque todo lo que yo tengo, le dice, no me sirve de nada cuando sé que lo va a heredar el hijo de mi jornalero. Pero Dios le estaba dando la promesa de que su vida tenía sentido, de que su vida encontraba el propósito en la promesa que Dios estaba haciendo hacia él. Así es que cuando llegamos a la promesa que Dios, el pacto que Dios hace con Moisés, no está haciendo un pacto diferente, está haciendo exactamente el mismo pacto. Aquí el problema es cuando empezamos a ver los 10 mandamientos, porque generalmente vemos a los 10 mandamientos como el cumplimiento del pacto por parte de los hombres. Y el pacto que Dios hizo con los hombres no era cumplir los 10 mandamientos. ¿Cuál era el pacto? ¿Con Adán? ¿Con Noé? ¿Con Abraham? ¿Cuál era el pacto que Dios estaba haciendo con Moisés? ¿Mande? ¿Llenar la tierra? Sí. ¿Llegar a la tierra prometida? Sí. Por eso es que primero abrió todo el camino para que pudieran entender: necesitamos salir porque hay un sinfín de promesas. Y cuando Dios toma a Moisés en el capítulo 19 y le hace un pacto con él, no está haciendo un pacto extraordinario. No le está diciendo: te voy a dar los 10 mandamientos para que tengas un montón de tropezadero y no puedas tomar la tierra que yo te voy a dar. ¿Se acuerdan qué le dice Dios a Abraham? Anda delante de mí y ¿qué? Sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Le dice a un hombre que no es perfecto. Le dice a un hombre: anda delante de mí y sé perfecto, aunque yo sé que vas a fracasar. Y lo primero que iba a hacer, iba a meterse con Agar para que Dios pudiera cumplir su promesa.
¿cómo puede Dios darle o cumplir la promesa a un hombre si le está diciendo tienes que ser perfecto? Dios, mande. Cuando lo redima, sí, más o menos. Cuando lo redima, cuando vaya para allá, más o menos. Y le dice al manzano, sí, yo te voy a dar muchos manzanitos cuando te salgan peras. No puede. Así es que nos tenemos que ir hasta el Nuevo Testamento. Y en Hebreos dice que Abraham es justo. ¿Y que dice que es justo? ¿Por qué? Por la fe. Y por la fe, Abraham es justificado. Y por la fe, a Abraham se le imputa, se le adjudica una justicia que él no hizo, que es la justicia de Cristo, del hombre perfecto. Así es que Dios no se limita a cumplir su pacto por el incumplimiento del hombre, porque si el hombre no obedecía los 10 mandamientos, Cristo iba a cumplir los 10 mandamientos. Y el hombre que iba a ser redimido por Cristo, el hombre que iba a ser redimido por Dios a través de la sangre de Cristo, a él se le iba a adjudicar la justicia de Cristo. Ese hombre es considerado como perfecto delante de Dios. Ese hombre es considerado como justo, aunque sus obras hayan sido injustas. Pero Dios lo ve como alguien que ha cumplido la ley, porque a su hijo lo vio como un maldito. En un sentido, y un poquito más adelante de Moisés, cuando Dios hace el pacto con Moisés y el pueblo empieza de quejoso, la maldición de Cristo se empieza a revelar después del pacto que Dios hace con Moisés. Cuando están en el desierto y se empiezan a quejar, y entonces Dios manda serpientes y los empiezan a morder. ¿Y qué pasa? ¿Mande? Se empiezan a morir. Entonces, como ya se están muriendo y saben que la regaron y que no tenían que estar juzgando al ungido de Dios, empezaron a temblar. Moisés intercede por nosotros. Moisés habla con Dios. Dios le dice, haz un asta. ¿De qué? De bronce, con una serpiente enrollada, ponla arriba de la colina. Cuando a alguien le muerda la serpiente, tiene que correr, esforzarse y llegar hasta la colina. No. ¿Qué tenía que hacer? Voltear hacia la colina y ver a la serpiente. ¿Por qué? Porque maldito aquel que se ha colgado de un madero. La serpiente, en esta analogía, no en el Edén, la serpiente era Cristo. Y los hombres eran justificados o eran salvados o eran libres de la culpa de pecado, no por esforzarse y llegar hasta Cristo, sino solamente por voltear y ver algo que reflejaba a Cristo, que en un sentido mostraba algo de la grandeza de este gran Salvador. Me gustaría que leyéramos Génesis 19. Estoy equivocado, bien equivocado. Es Éxodo, perdón. Sí, es Éxodo 19. Perdón, está escrito en sus hojas Génesis, pero no es Génesis, es Éxodo. Es en la última parte de la segunda hoja. Solo lo digo por si alguien tiene la intención de leerlo en su casa. Si no lo vas a volver a leer, pues no es importante que lo corrijas. 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Obviamente está hablando, ¿se acuerdan? A la primera generación, no a la segunda. Ustedes fueron los que estuvieron en Egipto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. La semana pasada Paco estaba hablando acerca de que Dios mostraba su benevolencia al recordarles ¿quiénes eran ellos ante los egipcios? Ellos eran esclavos. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El pacto, Dios le estaba añadiendo algo que no había dicho con Abraham.
Si Abraham le prometió una gran descendencia, a ellos no les podía prometer, a Moisés, no le podía prometer al pueblo una gran descendencia porque para empezar ya eran un montón en el desierto. O sea, Dios ya estaba en parte cumpliendo la promesa hacia Abraham. Ahora les dice, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y un poquito más adelante, Dios le dice a Moisés, yo voy a tabernacular, yo voy a morar en medio de ustedes. Por eso es que Moisés hace el arca, porque en el arca reposaba la presencia visible de Dios, lo que decíamos la semana pasada, antepasada, la teofanía, la manifestación visible de la gloria de Dios reposaba sobre el arca. Así es que Dios le estaba añadiendo ahora el hecho de que yo voy a morar en medio de ustedes. Ustedes son mi propiedad, y aquí Dios cambia toda la perspectiva que ellos tenían del culto anterior, del pacto anterior. ¿Se acuerdan? Dios se presentó ante ellos como aquel que conquista, pero el que conquista, los pueblos a los cuales conquista son sus vasallos. Aquí no les está diciendo, ustedes van a ser mis sirvientes. No, las naciones han de ser benditos por ustedes. Ustedes serán mi pueblo. O sea, Dios le estaba diciendo, mi reino los ha invadido, pero no se preocupen, ustedes son ahora mi reino. Y ahora son ustedes los que han de proclamar la grandeza del reino de Dios. Las victorias del pueblo de Israel anunciaban hacia la gloria de Dios. Las derrotas del pueblo de Israel anunciaban obviamente al pecado que Israel tenía que arrepentirse para que Dios hiciera manifiesta su gloria a través de su pueblo. En ese sentido, y volviendo al principio, Dios promete a su pueblo tener una presencia que no tenía en ningún otro lugar de la creación, su presencia especial. ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo al principio? En el cielo, Dios está de una manera plena y está de una manera especial que no lo conocemos en la tierra, pero en el tiempo de Moisés se manifestó de una manera especial con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él moraba en medio de ellos. Obviamente, pues se podría interpretar que ellos contemplaban la gloria de Dios, pero no era más que una pizca de la gloria de Dios. Porque luego, más adelante vamos a ver cuando Dios hace pacto con David y David quiere hacer un templo y no lo puede hacer y lo hace Salomón. Y cuando Salomón dedica el templo, dice, este gran templo que yo he construido tan solo es el estrado de tus pies. Tú estás en tu trono, tú estás en tu gloria, y si hay algo que podemos contemplar en la grandeza de este templo, es porque ahí están tus pies. Tan insignificante es la grandeza de este trono, de este templo. Cuando más adelante de Moisés, más adelante ya cuando Dios dice que va a exterminar a este pueblo porque es de dura cerviz y que va a hacer de Moisés una nación y que va a cumplir en Moisés lo que había prometido en Abraham, Moisés muestra que el pacto que Dios estaba haciendo con él no solo no era ajeno al pacto que Dios había hecho con Abraham, sino que era incluso su complemento. Porque cuando Dios le dice, voy a destruir al pueblo, ¿qué le dice Moisés? Para eso lo sacaste de Egipto, van a decir las otras naciones. No lo hagas por amor a tu nombre, pero apela a algo en especial. Tú se lo prometiste a Abraham. Tú no me lo prometiste a mí, tú se lo prometiste a Abraham, y luego todavía le dice, luego a Isaac y luego a Jacob. Moisés entendió que lo maravilloso que Dios le estaba revelando no era otra cosa sino solamente un extendimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Los 10 mandamientos, me gustaría hablar tantito de los 10 mandamientos y terminamos, sí, 5 minutos y terminamos. ¿Se acuerdan de las dos generaciones? La generación de los que nacieron en el desierto, niños que salieron de Egipto y que nacieron en el desierto, y la generación de los padres. Esos de acá son juniors, esos de acá eran esclavos. Los de acá no conocían la esclavitud.
no sabían lo que era levantarse con azotes y trabajar todo el día en el sol. Y es más, a lo mejor ni sabían que